Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos vamos con nuevo video para el Warcito. Raticos que no traía noticias y esta vez tengo noticias importantes para todos ustedes, parceritos. Vamos a hablar de los dispositivos gama baja. ¿Qué es lo que pasará con ellos? Si van a ingresar, sí o no. Incluyendo también los dispositivos que les aparece el error de la GPU. Además te voy a enseñar a descargarlo súper fácil y actualizarlo súper fácil. No siendo más, comenzamos. Para actualizar Warzone Mobile es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es ir a la Play Store y descargar un VPN. Puede ser cualquiera. En este caso yo estoy usando uno que es de Australia y este VPN sirve para cambiar de región. O sea, me voy a hacer parecer que estoy en Australia. Luego que lo tengamos encendido, simplemente nos vamos a la Play Store y buscamos nuestra cuenta de Australia. Recuerden que antes deben de tener una cuenta de Gmail, un correo de Gmail en Australia, que también se crea con un VPN. Si no tienes cuenta en Australia, simplemente activa el VPN y créate un correo nuevo y listo, eso hará que creas que estás en Australia. Bueno, luego de que hayas conseguido tu correo ya de Australia, simplemente te vas a la Play Store y le das actualizar. Yo en este caso desconecto el VPN, o sea, lo trato de apagar para que se descargue súper rápido. Ya una vez que está por ahí, hago que se descargue más rápido con mi red, con mi internet. Porque con el VPN siempre tiende a tardar un poco más. En este caso son 600 megas, 678, o sea, más de media gigabyte en descargándolo, ¿no? Y pues con el VPN tarda demasiado. Luego que ya se descargue todo, que se actualice, pues simplemente nos vamos otra vez a prender el VPN porque lo tenía apagado. Ojo, este VPN es gratis. Este VPN me funciona a mí para actualizar y también para entrar al juego. O sea, yo aquí comienzo a descargarlo y también apago el VPN. O sea, lo apago porque eso demora un resto y el celular se me calienta demasiado cuando se está descargando todos los recursos que tienen que descargar cuando hay una actualización nueva. Recuerden, estoy usando un VPN gratis que puedes conseguir en la Play Store. Y eso lo estoy utilizando porque mi internet es súper bueno. Tengo 500 megas de internet. Bueno, una vez que está aquí, tienes que esperar que se descarguen todos los recursos. Vamos a adelantar el video. Esto, por lo general, tarda siempre un ratico. Igual, esperen que se descargue y listo. Una vez que se descarguen, también esperen que se descargue lo que está arriba. Dice, finalizando la instalación. Arriba está por 100%, está amarillito. Cuando se descargue, tienen que apagar el VPN. O sea, una vez que estén aquí en el lobby, apagan el VPN. Ojo. Eso es en caso de que tengas un buen internet como el mío y simplemente le das buscar y automáticamente él va a buscar la partida. Pero ojito que hay muchas personas que cuando le dan buscar le sale error y es porque no tienen un buen internet. ¿Cómo hacemos para poder jugarlo? Pues les recomiendo el mejor VPN de todos, el cual voy a dejar en la descripción de este video. Ojo, ese VPN es de paga. Es de paga porque no solamente sirve para cambiar de país, sino también sirve para que puedas entrar en el Warzone, porque te optimiza tu red. O sea, hace que tu internet vaya mucho más rápido. Por ende, podrás tener el ping de 160 ms. Y obviamente te va a dejar entrar o buscar partida más fácil. El link lo he dejado en los comentarios fijados. Hay un cierto número de personas que no les aparece en la Play Store. Ojo a esto, hay dispositivos que en la Play Store no les aparece o les dice que no es compatible. Pero ojo a esto, mucha atención. Hay personas que lo instalan y cuando lo instalan les deja jugar. Ojo, es una cantidad reducida de dispositivos que luego de haberlo instalado te deja jugar. Ahora, Kraken, ¿cómo lo instalo si en la Play Store no me aparece? Pues en los comentarios también te lo he dejado para que disfrutes de este juego sin problema. Recuerda que también debes descargar el instalador que vas a encontrar en la Play Store, que se llama APK Installers. Luego de esto ya podrás instalarlo, jugarlo y disfrutarlo. En caso de que aún tengas duda o problema, también he dejado el grupo de WhatsApp para que ahí mis moderadores, mis administradores te ayuden con cualquier duda que tengas. Ahora vámonos a la información importante, parceritos. Ya les enseñé cómo descargarlo, cómo instalarlo y cómo jugarlo con el VPN. Ahora, ¿qué pasó con
con la actualización, ¿qué es lo que trajo? Esta noticia nos la tradujo el señor Tiago en el grupo de Warzone Mobile y dice: la actualización de hoy traerá mejora a los gráficos, pero todo depende de la fuerza de tu dispositivo. Se prevé muchas mejoras a las correcciones, aparecerán en todas las actualizaciones. Todavía está previsto lanzarse en primavera, pero aún no se ha fijado una fecha. Es poco probable que se añadan nuevas características ante el lanzamiento. Esto se aplica a posiciones tácticas, batallas de clasificación e incluso la elección de los movimientos finales. El sistema de clasificación estará completamente separado de la versión anterior. Costillas debe aparecer en el juego para un lanzamiento global, pero tampoco hay fecha fijada. O sea que el movimiento que estamos viendo actualmente no es el movimiento final con el que va a salir globalmente este videojuego. Se redució un poco los gráficos y de verdad se me parece un poquito a Blood Strike. O no sé si Blood Strike ha aumentado gráficamente o el Warzone se está bajando a Blood Strike. Lo cierto es que gracias a este bajón pues me corrió súper mejor el Warzone Mobile. Ya no se me siente pesado, corre un poco más ligero, está un poco más optimizado y bueno, de verdad me eché una partidita muy interesante. Aún sigue habiendo bots, la mayoría son bots, pero para empezar estaría súper bien, te deja entrenar para cuando te toquen los jugadores reales. ¿Qué pasará con las personas que son dispositivos gama baja? Les comentamos que van a reducir la RAM. Yo antes estaba discutiendo con un chico pensando que cuando decía reducir quería decir que ya no serán 6 GB de RAM en adelante, sino que van a ser 8. Eso era lo que yo pensaba cuando decían reducir, pero entendí que es todo lo contrario, que es que va a bajar. Es decir, si estamos en 6 GB de RAM, podría bajar a 4 GB de RAM. Y pues esto nos sorprende mucho, ya que muchos dispositivos de 4 GB de RAM pueden jugarlo. Por eso les digo que si no les aparece en la Play Store es porque tienen 4 GB de RAM, pero hay dispositivos con 4 GB de RAM que sí pueden jugarlos. Ahora, las personas que no son compatibles, que les sale el error de la GPU o que son de dispositivos gama baja, esto es buena noticia, porque al reducir las mega quiere decir que van a meter más dispositivos nuevos. Sí, sé que muchos dirán, pero eso lo vienen diciendo desde hace rato. Sí, desde hace rato vienen diciéndolo, pero se espera que esto suceda antes o después. Ojo, hay una posibilidad que salga antes de que se lance mundialmente, o sea que salga el juego. Antes de que salga el juego pueda que agreguen nuevos dispositivos que le solucionen el error de la GPU, o después de que salga el lanzamiento global. Todo depende del equipo de desarrollo de Warzone Mobile. En pocas palabras, puede ser que arreglen ese error antes del lanzamiento global, y en caso de que no se arregle antes del lanzamiento global, se va a arreglar un mes después de su lanzamiento global. Pero lo que sí es claro es que después de ese arreglo tienen que ir comprando otro dispositivo, porque cada actualización que venga de ahí para adelante va a hacer que el juego pese mucho más, y eso va a hacer que su dispositivo pues se esfuerce o se force un poco más. Y bueno, jugar con un dispositivo el cual está forzado es bajo rendimiento. En realidad te va a correr súper horrible cada vez que haya una nueva actualización. Eso es lo que se cree. Por eso hay que ir mejorando su dispositivo, pero de eso ustedes mismos se darán cuenta en un futuro. No siendo más, me despido. Chao, chao.